vamos a orar rápidamente. Señor, te damos muchas gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por la palabra que nos das día con día, porque nos ayudas, nos guías, nos apacientas. Eres nuestro buen pastor y hoy queremos dejar que tú nos guíes a toda verdad. Queremos parecernos cada día más a ti. Te pedimos que recibamos esta palabra con nuestro corazón abierto y realmente sea algo que nos haga parecernos más a ti y demostrarte allá afuera a más personas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien se acuerda? Muchas gracias, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué estamos leyendo como iglesia? Qué chistoso la Biblia. Pues sí. Pues malo fuera que no, ¿verdad? Mateo, exactamente, ya, Mateo del 1 al 7. ¿Qué estamos haciendo en Misión Vida? Es que toda la semana vamos a leer una parte de la Biblia. Por ejemplo, nos toca Mateo del 1 al 7, nos tocó, se supone que tú para hoy ya leíste hasta Mateo 7, se supone. Si no, de volada te los avientas, haz la tarea y nos alcanzas. Pero de Mateo 1 al 7, el domingo, o sea, este domingo, se va a sacar una prédica. Y luego lo que sea, la otra semana va a ser Mateo, no me acuerdo, ahorita yo a lo mejor les dice Mateo del 8 a quién sabe qué. Y de ese vamos a predicar el domingo y así es lo que vamos a estar haciendo, leyendo como iglesia, y de lo que se lea como iglesia, pues al que le toque predicar va a predicar de eso, y a mí me toca Mateo del 1 al 7. Y la verdad, no avancé del capítulo 1. Creo que hay algo muy poderoso en el capítulo 1. Y no nomás ni siquiera todo el capítulo 1, nomás de la pura genealogía de Jesús. Vamos a hablar de la genealogía de Jesús, está súper, súper interesante. ¿Y alguien tiene su Biblia física de casualidad? ¿Biblia física? ¿Nadie? No, mira, no, qué bárbaro. Ni modo, yo la traigo por ustedes, para ayudar a hacer un ejercicio. Quería que lo hicieran conmigo, pero pues como son pecadores, pues ni modo. Entonces vamos a ir a... Bueno, si traen su Biblia electrónica no van a poder hacer esto, pero tienen que ir a leer conmigo. Mateo 1, ¿ok? Mateo 1, del 1 al 17. Ustedes van a decir, ¿para qué vamos a leer esta genealogía? ¿Qué flojera? Nomás dice lo mismo, pero no nomás dice lo mismo. Entonces, quiero que presten atención. Vamos a leer Mateo 1, del 1 al 7. Yo lo voy a leer en nueva traducción viviente. Tú puedes leerla en cualquier versión. Pero presten atención a los momentos donde parece todo igual y dices, oye, esto como que es diferente, ¿ok? Como que hay algo diferente aquí, ¿por qué no sigue el mismo patrón que está siguiendo los demás versículos? Pongan atención a eso, y precisamente de esos patrones como que interrumpidos vamos a hablar. Y dice, antepasados de Jesús el Mesías. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham, muy importante. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam el padre de Abías, Abías fue el padre de Asa, Asa fue el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Joram, Joram fue el padre de Usías, Usías fue el padre de Joram, Joram fue el padre de Acaz, Acaz fue el padre de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés fue el padre de Amón, Amón fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del desierto de Babilonia. Luego del destierro de Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiud, Abiud fue el padre de Eliakim, Eliakim fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Akim, Akim fue el padre de Eliud, Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María, María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro de Babilonia y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. Vamos a tomar agua.
Parece que rapié. Nombres, hay muchos nombres bíblicos para ponerle a tus chamacos, ya sabes, o a una mascota si quieres, supongo, no sé. O sea, le puedes poner Sadoc a tu mascota, mi perrito Sadoc. ¿De dónde lo sacaste? O sea, viene en la Biblia. ¿Sí? ¿Qué significa? Pues quién sabe. Pero ahí viene. Entonces, así. Quiero que agarremos, les voy a enseñar algo. Fíjense, me voy a ir a Génesis 12 y aquí está. Esto, de aquí que ven, esto de aquí, es todo lo que narró esta genealogía, ¿ok? Toda esta historia, desde Génesis 12, donde empieza la historia de Abraham, no antes, desde Abraham, hasta Mateo 1. Toda esta historia hasta José y María. ¿Ok? Todo esto. ¿Por qué de toda esa historia interrumpe en varias ocasiones, si se dan cuenta? Va hijo, padre, padre, padre. Esta fue la madre. Qué raro. Padre, padre, padre. Esta fue la mamá. ¿Por qué está pasando eso? Y seguimos. Y luego, mamá. Y luego, el destierro a Babilonia. ¿Qué rayos es eso? Y luego, destierro, sigue. Y luego, José. Pero aquí lo importante no es José, es María. Pero estamos hablando de la genealogía de José. ¿Qué está pasando? O sea, como que, ¿por qué? Y luego te vas a Lucas, te vas al Evangelio de Lucas 3, y ahí viene más o menos la genealogía, pero viene al revés. Dice, Jesús fue el hijo, se decía que era hijo de José, y ahí no hay interrupciones, se va hasta Adán, y lo dice, Adán era hijo de Dios. Viene todo eso, pero se va, Lucas se va así, este era hijo de este era hijo, y nomás hace eso. No hace nada de lo que del escritor de Mateo está haciendo. Y hay algo muy interesante en estas excepciones. Primero que nada, dice que Jesús es el descendiente de Abraham y de David. O sea, ¿por qué empieza con esos dos y luego empieza la genealogía? Abraham, bla, bla, bla. ¿Por qué empieza con esos dos? ¿Qué tenían de importante esas dos personas? Evidentemente, si sabes un poquito de Biblia y de la historia bíblica, sabes que tienen de importante esas dos personas, pero si ves Mateo 3, te vas a dar cuenta que Juan el Bautista dice, puedo sacar hijos de Abraham de las piedras, ¿no? O sea, debajo de las piedras hay hijos de Abraham, o sea, en eso no es tan relevante, porque hay hijos, todos son hijos de Abraham, o sea, todos los judíos, ¿no? Vienen de Abraham, qué fácil, cualquiera puede ser hijo de Abraham, me importa su comportamiento, por así decirlo, algo así está hablando en Mateo 3. Pero ¿por qué es importante recalcar que era hijo de Abraham y de David? Vamos a explicar eso primero, ¿ok? Entonces, lo que hace la genealogía de Mateo es agarrar la historia de Jesús y meterla aquí, al Antiguo Testamento, a la Tanaj, ¿no? En la historia de los judíos. O sea, lo que quiere hacer Mateo es recordar, oigan, o sea, qué padre su iglesia, qué padre todo lo que están haciendo. Recordemos que esto se escribe un poquito después de la muerte de Jesús y todo eso. Qué padre este movimiento cristiano, pero vamos a regresar a la historia bíblica. De aquí, eso es lo importante, la historia bíblica. ¿Por qué es tan importante este Jesús, este Mesías? Entonces, eso es lo que hace esta genealogía. Nos trae de vuelta la historia bíblica, nos hace recordar, Abraham, David, el destierro, ok. ¿Quién es Rahab? ¿Quién es Tamar? O sea, te empieza a meter en la historia bíblica y como que quiere meter pues, a Jesús en el relato bíblico. ¿Okay? Eso es lo primero que se intenta. Regresar al lector a la historia bíblica. Recordar que es esa promesa de Abraham. Pero Jesús, les voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Quién fue primero? ¿Jesús o Abraham? ¿No se atreve a decir? Jesús, fue primero Jesús. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Más o menos. Lean Juan 1. En Juan 1 nos dice que Él era el primogénito de la creación, ¿no? Todas las cosas por medio de Él fueron creadas. Entonces Jesús es primero que Abraham. ¿Qué está pasando? Cuando Jesús viene, eso está muy interesante porque dice, ok, hijos de Abraham, bueno, hijos de Abraham, pues los judíos, o sea, ¿qué tiene importante? Si es importante, por ejemplo, el hijo de David no se le decía a cualquier persona, era algo como que el rey que iba a venir, ¿no? El Mesías prometido. Pero la historia de Abraham, la historia bíblica, la historia de David, cobran solamente sentido en la persona de Jesús. Si tú quitas a Jesús de la historia, no tiene sentido. Y por eso, los que estudian el martes se acuerdan más o menos de la plática ahí candente que hubo, pero yo les decía,
los judíos no son nuestros hermanos. Y eso está un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo. Y eso no quiere decir que los respetemos, que los amemos, y sí aceptamos a su comunidad como aceptamos a otras, hay que amarlos y todo eso, pero si no crees en Cristo, la historia bíblica no tiene sentido. Sí le encuentran un sentido, evidentemente, pero el cristiano, cuando uno se convierte a Cristo, cuando entra Cristo a la historia de la humanidad en forma de humano, es la máxima revelación de Dios. O sea, Cristo, y esto va a sonar fuerte, Cristo, no la Biblia, es la máxima revelación de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que este libro, sin la aparición de Cristo, este libro, sin el sacrificio de Cristo, no tiene sentido. Entonces, cuando viene Cristo y hace todo lo que hace, se sacrifica por nosotros, va a la cruz, este libro cobra sentido. ¿Por qué? Porque esto es de hecho, vemos en el Nuevo Testamento que dice, todo lo que había en el viejo pacto y la ley era una sombra de lo que había de venir. ¿Por qué? No está completo, porque cuando viene Cristo está completo. Cristo es la revelación máxima, última y definitiva de Dios. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, o sea, ese Dios que no vemos, ya lo podemos ver en Jesús y no necesitamos más. Porque Él es la revelación última, el Hijo es la revelación última de Dios y solo a través del Hijo entendemos la Biblia y solamente a través de la cruz entendemos la historia de Abraham, solamente a través de Jesús entendemos la historia de David. ¿Ok? Y para eso yo se los voy a leer rápidamente, Gálatas 3. Quiero que presten mucha atención a lo que dice Pablo aquí. Les voy a ir leyendo unos versículos así saltados para no leerlo todo, ¿ok? Gálatas 3:2, fíjense. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Cristo es la revelación, ¿ok? Versículo 5, estamos en Gálatas 3. Versículo 5. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Versículo 14. Mediante Cristo Jesús, esto está muy, muy importante y aquí se va a conectar todo de por qué hijo de Abraham, qué tiene que ver esto, fíjense. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Versículo 16. Dios ha dado las promesas a Abraham. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo, está diciendo Pablo. Fíjense qué interesante. No dice, Abraham recibe la promesa y se la pasó a Isaac y luego a Jacob y las 12 tribus. No. Se salta todo y dice, su hijo es Cristo. Ni siquiera está hablando de las 12 tribus, no está hablando de Israel, está hablando de Abraham y a su descendencia. Y esa descendencia es Cristo. ¿Okay? Luego el 28-29, eso lo conocemos mucho. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes, que son hijos de Dios por medio de Jesús. Pablo, nos guste o no, nos está diciendo, esa promesa de Abraham se las da a los que creen en Cristo. No a los judíos, no a los que no creen en Cristo, no a los musulmanes. La promesa de Abraham, Dios se la dio a Jesús y mediante Jesús somos herederos tú y yo. Solamente a través de Cristo. Si no crees en Cristo, por más que te sepas el Antiguo Testamento y sepas qué significa todo, sin Cristo no hay esa herencia. Es el punto número 1 de toda esta prédica, es acerca de la promesa. ¿Por qué Abraham y David? Abraham, porque esa promesa que se le dio a Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra, se le da a Cristo. ¿Y por qué David?
porque es el Mesías que había de venir y iba a ser un hijo de David, ese rey, pero casualmente este rey es un rey diferente. Es un Mesías que sana, es un Mesías que lleva la debilidad y la enfermedad de su pueblo en sus hombros. No es el Mesías combatiente, no es el Mesías que iba a venir con ejércitos, sino que es el Mesías que lleva la enfermedad, lleva las cargas, es un Mesías diferente que sana. Ese es el punto número 1, la promesa. Punto número 2, y esto es lo más importante de la genealogía de Mateo. ¿Por qué? Porque es muy, muy raro lo que hace el evangelista, y es mencionar mujeres. Es muy raro. Si ustedes leen la de Lucas, no se menciona ni una mujer. Y en los tiempos judíos era muy raro que se mencionara una mujer. Y menciona a 4 y a María. Pero María, pues no es, luego hablamos de eso. Pero no entra en esa genealogía, pues esa parte. Menciona 4. ¿Y saben quiénes eran las matriarcas de Israel? Ninguna de estas 4. Las matriarcas eran Sara, Raquel y Rebeca. ¿Quiénes son esos? Sara, la esposa de Abraham, Raquel, la esposa de Isaac, y de Jacob, Rebeca. Estas eran las figuras así femeninas del judaísmo. ¿Y por qué menciona a estas mujeres? Que vamos a estudiar quiénes eran y tienen cosas en común bien interesantes. Y esto es lo más particular de todo, es lo más particular de la genealogía de Mateo. La inclusión de ellas se incluye a estas 4 mujeres bajo el mismo formato. Se dice lo mismo de cada una de ellas. Era madre de esta, era madre de esta, era madre. ¿Ok? Eso nos hace creer que el evangelista está escribiendo de esta forma porque hay algo en común que encuentra con ellas. Ellas 4 tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Y eso vamos a ver. Las cuatro mujeres, que son Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, tienen irregularidades respecto a la ley de Moisés. Tienen irregularidades. Tienen faltas contra la ley de Moisés. Y ahorita vamos a ver cuáles son. Y las 4, y una está en debate, son gentiles. Se debate más o menos Betsabé, pero hay varias corrientes que unas dicen que sí era judía, simplemente estaba casada con Urías elitita y nomás era él el extranjero. Y hay unas versiones que dicen que realmente también ella era extranjera, pero por lo menos 3 de las 4 son gentiles, no son judías ninguna, más que probablemente Betsabé, pero probablemente no. Entonces, irregularidades respecto a la ley de Dios. La primera, Tamar. No sé si se acuerdan de la historia de Tamar, pero es una historia bien extraña. Tamar, están los 2 hijos de Israel, ¿no? Y Judá, que pasa la historia como ser el más importante, por ejemplo, en el cristianismo, porque es de donde viene el Mesías, ¿no? De la tribu de Judá viene, ¿no? Y todo eso. Judá tiene un hijo con una esposa que se llama Tamar. Se muere el hijo y lo que era para los judíos que debían de hacer es que la esposa pasa al otro hijo. ¿Okay? Se la tienen que dar a su hermano. Se la da a su hermano, también se muere. Como que traía ahí, trae la roña o algo de la pobre. Y se muere. Y falta un tercer hijo, pero está muy chiquito. Y dice Judá, le dice a Tamar, yo sé que la ley dice que te tienes que casar con el siguiente hijo, está muy chiquito, deja que crezca y luego le caes. Arreglamos el rollo, todo bien. Normal, o sea, cosas normales de aquellos tiempos. Entonces le dice, todavía arreglamos el rollo aquí, se lo promete. Resulta que pasa el tiempo y nunca le llama. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Judá tenía miedo porque se habían muerto los otros 2. Y dice, si la pongo con esto, también se petatea. Entonces decide no cumplir su promesa. Tamar se viste de prostituta, prácticamente, engaña a Judá, casual, o sea, Judá dice, hey, quiero con ella, ¿todo bien? Sí, pasa lo que tiene que pasar, se embaraza Tamar y pues sale embarazada de Judá, luego le va a reclamar y Judá dice de Tamar, ella es más justa que yo. ¿Okay? Esa es Tamar, una mujer que engaña a Judá, se viste de prostituta, tiene relaciones sexuales con él y tiene al hijo de Judá. Y de esa Tamar viene de la descendencia de Jesús. ¿Okay? No de Tamar, viene de la descendencia de Jesús. Ella es la primera. Rahab, la segunda, también es una prostituta. Tamar no era una prostituta, sino que se viste pero Rahab sí era. O sea, en la tierra de Canaán.
Y Rahab básicamente lo que hace es que ayuda a los espías de Josué cuando van a conquistar la tierra prometida en Jericó. Entonces los ayuda para que entren, chequen todo cómo está el rollo, para planear la estrategia. Rahab les ayuda, les da posada básicamente. Y resulta que esta prostituta de origen gentil es mencionada en Hebreos 11 como un héroe de la fe. Es la segunda irregularidad. ¿Cuál es la irregularidad de Rahab? Básicamente su vida. O sea, está mal. Para la ley judía estaba mal la prostitución. Y también, pues, el gentil, ¿no? Estaba en contra de la ley de Moisés. Ahí va la segunda irregularidad. La tercera es Ruth. Ruth era una mujer, también gentil, moabita. Y las moabitas prácticamente eran malditos. Así, ¿no? Ustedes son malditos. Y para que esos moabitas arreglaran sus generaciones, tenían que pasar 10 generaciones para que esos, por ejemplo, Ruth, ¿no? Bueno, me voy a hacer judía, me voy a ir con los judíos, voy a vivir con ellos. Tienen que pasar 10 generaciones para que te limpies, haz de cuenta, y ya seas judía al 100. Pero ¿qué pasa con Ruth? No sucede eso. Ruth es una excepción. Y en cuanto llega al pueblo, dice, tu Dios será mi Dios, se hace parte del pueblo judío, se hace una excepción por gracia divina, y esta Ruth es parte de la genealogía de Jesús. Una moabita que no debería de haber sido parte, es una excepción, es una excepción. No pasaron 10 generaciones, esa es su irregularidad, que Ruth era moabita. ¿Okay? Betsabé, esa sí, yo creo que la mayoría conocemos la historia, pero básicamente Betsabé, resumidas cuentas, era la esposa de un soldado del rey David. El rey David no va a la guerra, checa el dato, ve a la morrita y dice, me gusta, tráiganmela, pasa lo que tiene que pasar igual, y se hace un despapalle. Betsabé se embaraza del rey David. Hoy, ¿cómo arreglo este rollo? Entonces agarran a Urías, que era el esposo de Betsabé, lo manda a la guerra, pasa un chorro de cosas, pero luego lo manda al frente de la guerra, lo matan, como ya se queda soltera, y ay, el rey David, protégeme, se queda con él, todo bien. De ahí nace el rey Salomón. ¿Cuál es la irregularidad de Betsabé? Básicamente el adulterio. Aunque, aquí voy a hacer como que un asterisco, para mi percepción, mi opinión personal, puedes pensar lo que quieras, no es un adulterio, para mí es violación. ¿Por qué? Porque el rey David estaba en una posición de poder y se aprovecha eso, y prácticamente para mí eso es violación. Pero bueno, ese es como con paréntesis. Pero esa es la irregularidad de Betsabé. ¿Okay? Ahí están las cuatro mujeres gentiles, prácticamente todas con aspectos sexuales controvertidos, que no deberían ser parte de la genealogía del Mesías, que son injertadas por gracia, y esas son las 4 mujeres que aparecen. Es el segundo punto. El pecado, la gracia. El tercer punto es el cautiverio en Babilonia. Si se dan cuenta, menciona a las mujeres, ¿verdad? Y luego dice, estas generaciones antes del destierro en Babilonia. Y luego, después del destierro en Babilonia, ok, ¿qué es eso? ¿Qué es el destierro en Babilonia? Otra vez, a grandes rasgos, el destierro en Babilonia es que el imperio de Babilonia, por ahí del 586 después de Cristo, con Nabucodonosor, muchos conocemos ese nombre si ya llevas tiempito en la iglesia, que sale en el libro de Daniel. Nabucodonosor conquista Jerusalén, conquista la tierra prometida, los destierra, los manda a un exilio, básicamente, destruye el primer templo de Jerusalén, y los hace a un lado a los judíos, y hay un tiempo bien interesante en el exilio en Babilonia de desarrollo teológico de los judíos. ¿Por qué? Ya no están en su tierra, ya no tienen su templo, tienen que desarrollar las escrituras. Muy interesante. Entonces ahí vienen muchos textos bíblicos, muchos profetas vienen de este tiempo. Luego, en el 568 antes de Cristo, Ciro el persa libera al pueblo, los regresa a su tierra. Ya, todo bien con ellos, ¿no? Y luego pasan muchas cosas, pero aquí lo único que menciona el texto es el destierro de Babilonia. Lo demás ya no lo vamos a mencionar, porque es una historia complicada, pero habla del destierro en Babilonia, ese proceso que viven los judíos
de cautiverio, de exilio, de sacarte de la tierra prometida, pero también es un proceso de desarrollo teológico, también es un proceso de desarrollo escritural bien interesante, de profetas, un chorro de cosas están pasando, pero no están en su tierra, esa tierra que se les había prometido. Nosotros somos el reino de Israel, de Jehová de los ejércitos, y viene un vato con nombre muy extraño y nos conquista a todos, y pues destruye el primer templo. Destruye el templo que habían construido para hacer los sacrificios y sus reuniones. ¿Dónde quedó ese Dios poderoso? No hubo defensa ahí, ¿verdad? Parece ser. Si leemos la historia, ahí hay varias razones, pero esto les está pasando. Este es el tercer punto. Primero, vemos que el escritor de Mateo nos está diciendo acerca de que es el de Abraham y de David. Luego menciona 4 mujeres, luego menciona el destierro a Babilonia y luego menciona algo bien interesante, que es José, el padre adoptivo de Jesús. Estamos de acuerdo que no es su padre, ¿verdad? Biológico o no sé cómo mencionarlo, pero no. O sea, el labor sale de María y José no interviene en nada, ¿no? Y precisamente ese es el cuarto punto, la adopción. Fíjense qué interesante. Jesús entra a esta genealogía mesiánica hasta Abraham y David, ¿a través de quién? De José, de una adopción. Fíjense el poder de la adopción. Pero ¿qué tiene interesante la adopción? Fíjense lo que dice Romanos 8, 14 al 17. Porque si Cristo entra por adopción, o sea, por medio de José, fíjense lo que dice Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, como Jesús, como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Cristianos, ustedes son adoptados. Son adoptados. Y son herederos con Jesús, coherederos con Cristo. Vean la importancia de lo que hace José. José podía hacer muchas cosas con María porque era básicamente legal. José podía decirle, anulamos este rollo. José podía hasta castigarla físicamente. José no decide hacer eso. Dice, no sé qué está pasando, me voy a ir. O sea, casi el que va a quedar mal soy yo, te voy a abandonar para que no haya problemas contigo. Pero se le aparece en un sueño un ángel y le dice, hey, ese niño, o sea, es el Mesías, quédate con ella. Y José hace caso y adopta al niño y lo cría y lo cuida y lo mantiene y le enseña su trabajo. Y es literalmente su hijo, aunque sea adoptivo. Y eso es lo mismo que hace Jesús contigo y conmigo. Lo mismo que pasó con él. ¿Y sabes algo? Esos son los 4 puntos que vienen en la genealogía que se me hicieron muy interesantes. Y esa es la importancia de la obra de Jesús en la historia de la humanidad. Que viene Cristo y todo el libro empieza a tener sentido. Viene Cristo y todo lo que sucede empieza a cobrar sentido. Y Cristo es el que le da sentido a Abraham y el que le da sentido a David. Porque si no hubiera existido Jesús, la promesa de Abraham no tiene sentido. La promesa de David y el Mesías no tiene sentido. Solamente cobra sentido cuando viene aquel que es preexistente a ellos. Viene Cristo y cobra sentido, le da sentido a la historia de Abraham. Le da sentido Jesús a la historia de David. Jesús le da sentido a la historia de todos esos que vienen ahí, que a lo mejor ni conocemos, que a lo mejor son irrelevantes. Le da sentido a las mujeres que tenían pecados sexuales. Le da sentido a los gentiles. Le da sentido al destierro en Babilonia. Le da sentido a José, que no tenía nada que ver, que no hizo nada en ese embarazo de María. Le da sentido a su vida. Y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Cuando nos entregamos a Cristo, todo empieza a tomar sentido.
Pero la pregunta sería, ok, qué padre que esta historia de Jesús, qué padre la salvación, qué padre todo esto que está sucediendo, pero ¿cómo le hago yo para entrar en esa herencia? ¿Cómo le hago yo para entrar en esa genealogía, en esa historia? Que mi vida sea parte, como que, si imagínate, ponen toda la genealogía de todos los que fueron injertados en la historia de Jesús, que somos tú y yo, que es la iglesia. ¿Cómo le hago? Y no te voy a vender la idea que nos venden muchas veces de, hey, cierra tus ojos y ora y dile, Señor, te acepto, en el nombre de Jesús, amén, y te vas a tu casa. Así no funciona. Está muy fácil y es muy padre decirte, cierra tus ojos, ¿quién quiere recibir a Jesús? Yo. Entonces levanten la mano todos, oran y digo, mira, 30 personas recibieron a Jesús. Es muy fácil, muy sencillo. Pero la verdad de las cosas es que Jesús no nos dice eso en ningún momento. Jesús nos dice, para ser parte de mi reino, para ser parte de mi herencia, para ser parte de mi movimiento, para yo ser la cabeza y ustedes ser el cuerpo, dice que tiene que haber amor entre los creyentes. Literalmente dice, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? Que se amen los unos a los otros. También dice, permanezcan en mi palabra y yo permaneceré en ustedes. También dice, yo los estoy discipulando, estoy con ustedes para que después de mí den mucho fruto. Tienes que dar fruto. También Jesús dice, el que quiera seguirme y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y también Jesús nos dice, el que me sigue a mí, sigue la voluntad de mi Padre. ¿Se dan cuenta que no es, Señor, recitar una oración, cerrar los ojos, levantar la mano y irte a tu casa? No, no es así. No es así, es amar a los otros creyentes, amar a tu comunidad, permanecer en la palabra de Jesús, dar fruto de arrepentimiento, dar fruto de que eres injertado en Cristo, negarte a ti mismo día con día y tomar tu cruz y hacer la voluntad del Padre. Somos adoptados por medio de la cruz. No somos adoptados por medio de unas simples palabras. Somos adoptados a medida que esa cruz, ese sacrificio empieza a transformarnos por dentro. Así funciona el cristianismo. Y algo que nos enseña la genealogía de Jesús en Mateo específicamente es que no importa tu pasado, no importan tus procesos, puedes ser injertado en la historia de Jesús. Y te quiero leer algo. Te voy a pedir que cierres tus ojos para que no te distraigas y escuches estas palabras. Hablando de la genealogía de esta que viene en Mateo, dice, todo lo que pasaron estas personas tuvo sentido al final. No quiere decir que era parte del plan de Dios la violación, el adulterio o la prostitución, sino que Jesús vino a redimir todo eso, a darle sentido, a darle esperanza. La enfermedad, la depresión, la ansiedad, las adicciones, tus luchas, tus batallas, todo eso a la luz de la cruz toma un sentido nuevo cuando lo enfrentamos, cuando lo vemos a través de Jesús. Tal vez no sanes, tal vez el escrutinio público nunca desaparezca, tal vez sí o tal vez no, pero puedes despertarte cada mañana sabiendo que gracias a un sacrificio de hace más de 2000 años, eres injertado en el plan de Dios. Y no solo eres injertado para ti, sino que para hacer luz, para enseñarle a los demás que en medio de tu prueba, de tu pecado incluso, de tu proceso como el destierro en Babilonia, puedes seguir en la historia de Jesús. Ruth no dejó de ser moabita. Betsabé no dejó de ser aquella que era la esposa de Urías. A nadie se le olvida que Rahab fue prostituta y que Tamar engañó a Judá para embarazarse de él. Tal vez no pasó inadvertido, tal vez sigue escrito con tinta en el Antiguo Testamento, todavía lo podemos leer, eso no se borró, eso sigue aquí en la Biblia. Todas sus fallas y sus errores vienen aquí, pero gloria a Dios, empieza el Nuevo Testamento, empieza la historia de Jesús. Y ese pasado tormentoso se convierte en glorioso. Hoy lo vemos en la Biblia como parte de la genealogía de los antepasados de Jesús. Son parte de la historia de la salvación de la humanidad, familia. Esos procesos que pasaron, esos pecados que cometieron,
esos errores de su pasado y esos procesos que vivieron, eso que estás viviendo, ese proceso que parece un exilio en Babilonia, ese pecado que no has podido dejar, a lo mejor sigue siendo parte de tu pasado, pero a pesar de eso puedes ser injertado en la historia de Jesús. Puedes ser injertado en la historia de Dios. Esta historia nos habla de promesas como la de Abraham, nos habla de procesos como la del destierro de Babilonia, nos habla incluso de errores atravesados por la historia de Jesús. Fíjate lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Te voy a leer otra vez Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. No importa lo que estés pasando. Y yo sé que es muy cliché decirlo, no importa tu pasado, pero no me creas a mí, no me creas a frases motivacionales. Ve esta genealogía. Ve a esos pecadores, ve esos pasados que siguen aquí en la Biblia. Tú ves la historia de Rahab aquí en la Biblia y la Biblia dice, es una prostituta. Tú ves la historia de Tamar aquí, dice, ves que engañó a Judá y se acostó con él. Ves a Betsabé cómo se metió con el rey David, o el rey David la obligó como haya sido. Eso no se ha borrado de aquí. Pero viene el Nuevo Testamento, desciende Cristo, viene su historia y cambia. Y dice aquello, sí, a lo mejor estabas en pecado, a lo mejor te equivocaste, a lo mejor pasaste por procesos, a lo mejor hiciste muchas cosas, pero no importa porque viene el Nuevo Testamento. No te quedes en el Antiguo Testamento, no te quedes en el pasado. Viene lo nuevo para ti. A través de Jesús y todo eso funciona para bien, aunque no entendamos qué está pasando. A lo mejor no hay sanidad. A lo mejor no hay sanidad, esa es la verdad. A lo mejor Dios te sana o a lo mejor Dios no te sana. Tal vez si te ven mal tu familia por cosas que hiciste en el pasado, tal vez te conviertes a Cristo y dices, voy a ser bien chilo, voy a rifarme, voy a seguir a Jesús. Y a lo mejor tu familia te sigue viendo igual de mal. Pero cuando viene Jesús, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman, sea como sea. Sea como sea, vas a ser injertado en la familia de Cristo. Vas a ser injertado en la promesa de Jesús. Les voy a pedir que me acompañen poniéndose de pie. Nos vamos a hacer una oración.